creciendo el ritmo de la demanda de servicios de transporte troncal de datos entre ciudades de México? Bueno, la demanda de transporte de datos entre ciudades está creciendo de una forma exponencial, ¿no? Yo diría que con todo el tema que tiene que ver con la infraestructura de data centers, la conexión requerida para conectar estos data centers donde se están montando mucha de la infraestructura del cliente, demanda altos consumos de datos, ¿no? Alto tráfico de datos entre estas ciudades. En México se están desplegando infraestructura de data centers en varias ciudades, por supuesto está enfocado mucho en las principales, pero ya empiezan a aparecer ciudades como Querétaro, ¿no? Que tradicionalmente no era una ciudad que tuviera infraestructura de data centers. Empieza a aparecer una ciudad como Querétaro, Monterrey, ¿no? Que es otra de las ciudades grandes, Guadalajara, Ciudad de México, y sin duda el crecimiento exponencial de infraestructura de data centers y de infraestructura de cómputo en los data centers ha demandado que los carriers provean mayores anchos de banda para la conectividad de estos sitios. Entonces, creo que en los últimos 10 años, toda la evolución de la infraestructura de IT de los clientes hacia esquemas de la nube ha provocado toda esta demanda exponencial de conectividad entre ciudades y sobre todo, insisto, entre los data centers, ¿no? ¿Qué tanta demanda de los servicios de Marktel proviene de pequeños operadores locales de telecomunicaciones? Es una pregunta interesante. Marcatel está enfocado en el mercado precisamente de carriers y en el mercado corporativo empresarial. En el segmento de carriers, Marcatel provee servicios a otros operadores de telecomunicaciones regionales más pequeños. Y del mismo modo hacemos alianzas para interconexiones con estos operadores para que nos ayuden en esquemas de interconexión local donde Marcatel no tiene presencia. Entonces, Marcatel provee conectividad a estos operadores en términos de IP, infraestructura de internet para estos operadores o revendedores. Son tradicionalmente ISPs más pequeños, ISPs que proveen servicio a una comunidad muy específica, a un segmento muy regional. Entonces, es uno de los principales clientes de Marcatel y precisamente es donde estamos enfocando mucho el negocio. Han surgido nuevos jugadores en los segmentos de internet regional, pequeños jugadores que proveen conectividad mayoritariamente inalámbrica a bajo costo a comunidades que tradicionalmente no tenían un acceso a servicios de internet. Entonces, si bien todavía falta muchas poblaciones de que tengan acceso a esta infraestructura, ha crecido la demanda de pequeños jugadores. Entonces, tradicionalmente Marcatel busca a estos jugadores para crear estas alianzas y poder generar esquemas de conectividad en ambos sentidos. ¿Qué tan importante es la demanda de transporte de vídeo como driver del crecimiento de Marcatel? Bueno, el transporte de video sin duda ha hecho que todos los operadores nos preocupemos por tener la capacidad disponible para nuestros usuarios que manejan video, ¿no? Si bien Marcatel no es una empresa que dé servicio a usuarios residenciales, sí los usuarios residenciales de alguna forma están conectados a un proveedor que seguramente sí es cliente de Marcatel. Entonces, todo el tema de video residencial, ¿no? de todas las plataformas OTT de video como Netflix, como Amazon, han provocado que busquemos esquemas diferentes para poder satisfacer esa demanda. Esquemas como caché en las ciudades, esquemas como CDNs en las ciudades para acercar el contenido a los clientes y que no demanden infraestructura del core. Esquemas como peerings con los operadores de contenido, son esquemas que hemos ido tratando de implementar para poder satisfacer esta demanda. Tradicionalmente las interconexiones se hacían entre operadores, hoy tenemos que buscar a los operadores de contenido para poder hacer interconexiones con ellos y acercar el contenido al usuario. Tenemos, por ejemplo, acuerdos con Amazon, acuerdos con Google, acuerdos con YouTube, acuerdos con Netflix para poder tener el contenido más cerca al usuario y que la capacidad que está disponible y que sobre todo la experiencia del usuario no se vea afectada por una sobredemanda de la capacidad que tenemos disponible en la red.
¿Cuáles son las regiones que a su juicio requieren una mayor conectividad con redes de fibra óptica interurbana? Sin duda, al menos en el segmento que estamos nosotros operando, hay ciudades que si bien tienen infraestructura desplegada hoy día, como por ejemplo la Ciudad de México o la Ciudad de Monterrey, empiezan a surgir ciudades que están demandando mejores esquemas de conectividad. Por ejemplo, yo te diría que todo el Bajío de la República Mexicana hoy día está teniendo demandas muy interesantes en servicios de conectividad y todavía no hay un desarrollo de fibra en estas regiones. Ahí es donde empiezan a surgir operadores inalámbricos, pero todavía para algunas aplicaciones y algunos anchos de banda se requiere la conectividad vía fibra. Entonces, yo diría que en ciudades del Bajío es necesario hacer un despliegue mucho mayor de infraestructura. Hay que generar las condiciones adecuadas a nivel regulación para poder hacer este despliegue. Afortunadamente en México todas estas ciudades son ciudades históricas o son ciudades coloniales donde ha sido difícil hacer un despliegue de infraestructura, ¿no? Por el tema de regulación. Entonces creo que ahí hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer también en comunidades rurales, ¿no? que ha sido tradicionalmente difícil llegar con fibra óptica o desplegar fibra óptica. Está un proyecto interesante que es la red compartida que permitirá llegar a estas ubicaciones, pero aún así falta el desarrollo de infraestructura local en estas poblaciones. Si bien los operadores regionales pueden ayudar un poco, creo que sí en materia de regulación falta mucho por hacer para poder hacer un despliegue realmente efectivo en estas zonas. ¿Qué tan conveniente sería para México construir conexiones de fibra óptica directamente con Asia y Europa sin pasar por los Estados Unidos? Mira, tradicionalmente las conexiones que iniciaron hace 15, 20 años para el servicio de Internet buscaban a los proveedores Tier 1 que estaban en Estados Unidos. Entonces era absolutamente necesario hacer una conexión hacia Estados Unidos para poder tener infraestructura. Yo diría que más que buscar conexiones de fibra directas desde México hacia Europa, hay infraestructura existente que baja hacia Sudamérica y que de Sudamérica llega a países de Asia y de Europa. Creo que esa infraestructura se puede aprovechar. Yo buscaría más impulsar el acercar el contenido a las regiones de Centro y Sudamérica. Es decir, buscar interconexiones entre los operadores que están en México para que el tráfico efectivamente se quede en la región y no tenga que cruzar hacia Estados Unidos o incluso hacia Europa. Entonces yo buscaría más el desarrollo local, el desarrollo de interconexiones locales, el desarrollo de interconexiones hacia Sudamérica, antes de buscar interconexiones hacia Europa, ¿no? ¿Nos puede contar un poco lo que está haciendo la empresa para avanzar hacia la convergencia? Bueno, Marcatel es una empresa muy ágil, es una empresa que evoluciona muy rápido, que toma ventajas de la tecnología, la aprovecha, la potencializa y la acerca al usuario, ¿no? Y permite que el usuario tome ventaja de las nuevas tendencias, de la nueva tecnología. Nos permite hacer a los usuarios más eficientes, más productivos. Entonces ese ha sido siempre el sentido de negocio de Marcatel, más que tomar ventaja para reducir costos o para tener mejoras operativas, buscamos que el usuario perciba que la tecnología evoluciona para poder ser más productivo. Entonces Marcatel está trabajando en temas de virtualización, está trabajando en temas de virtualización de la red más cercanas hacia el usuario. Estamos trabajando mucho en virtualizar elementos de red que están en el sitio del cliente tradicionalmente, para mejorar la velocidad de despliegue sobre todo. El mercado está exigiendo velocidades de despliegue muy rápidas, los clientes buscan tener la infraestructura disponible muy rápido. Entonces esto nos permite poder llegar al usuario de forma mucho más ágil, a un menor costo, sin duda. Entonces estamos trabajando mucho en temas de virtualización, estamos trabajando también en temas de virtualización ahora del lado del core. Hay elementos del lado del core que ya son susceptibles a virtualización y estamos buscando la forma de hacer despliegues de conectividad desde los usuarios hasta los data centers públicos o virtuados, también de forma virtualizada,
y en un esquema de agilidad y en un esquema de rapidez y de eficiencia. Estamos buscando aprovechar infraestructura que los clientes tienen disponible, por ejemplo, infraestructura de internet que tienen disponible y que nos permita crear a través de eso conexiones privadas hacia los data centers públicos a donde los clientes están migrando su infraestructura. Entonces nos convertimos en un aliado en ese proceso de virtualización del mismo usuario, lo acompañamos y buscamos crearle los servicios y proporcionarle los servicios para que esa migración sea, o esa transición de infraestructura física hacia la infraestructura virtual sea mucho más transparente, mucho más sencilla y que realmente se perciban las ventajas de esta transición. ¿Cómo trabajan en el desarrollo de 5G y IoT en México? Bueno, en el tema de 5G y de IoT, creo que hay oportunidades interesantes, sobre todo para una empresa como Marcatel en la parte de IoT. Nosotros probablemente nos transformemos en un usuario más de lo que IoT permite, ¿no? Hoy día IoT nos permitiría tener ventajas en la operación misma de nuestra infraestructura de la red. IoT nos permite tener puntos de control donde antes no teníamos puntos de control en nuestra infraestructura. Nos permite tener un monitoreo mucho más cercano de lo que está pasando en nuestra red para a su vez tener mejores operativas y poder proporcionarle un mejor servicio al usuario. La estrategia de despliegue de IoT creo que todavía va no a la velocidad que quisiéramos. Creo que aún hace falta cobertura, sobre todo en regiones rurales. Aún hace falta hacer despliegue de una mayor densidad de acceso para poder efectivamente utilizar IoT, pero creo que ya hay puntos donde estamos tomando ventaja, ¿no? Puntos de telemetría de nuestras plantas de emergencia, por ejemplo, puntos de telemetría para alertas sísmicas, en donde tenemos desplegada infraestructura de nuestro data centers, puntos de control o de telemetría dentro de las unidades que están patrullando la red de fibra óptica. Son temas que ya están empezando a surgir, de los que estamos sacando ventaja. Entonces, somos más bien un usuario de IoT que nos permite tomar ventajas y tener mejores operativas en nuestra infraestructura. Para la adopción de NFV y transformación de redes de la operadora, ¿cuáles son los desafíos que ustedes enfrentan? Bueno, los principales desafíos es un tema creo organizacional, ¿no? La organización tiene que estar preparada primero para esa convergencia entre el mundo de IT y entre el mundo de networking o el mundo de telco tradicional, ¿no? Tiene que existir esa apertura para poder integrar los dos mundos y poder trabajar efectivamente en el tema de virtualización y NFV, ¿no? Creo que ese es el primer paso que hay que dar, ¿no? Romper la barrera entre los grupos operativos y los grupos de desarrollo de IT y los grupos de telco. Entonces, esa es la principal problemática que se presenta al entrar en este mundo, ¿no? Luego tiene que ver el tema técnico, ¿no? Es importante desarrollar las capacidades de los ingenieros que van a estar trabajando en el tema de virtualización, porque hoy día son perfiles que tradicionalmente no existían, ¿no? Son perfiles que tienen que conocer del mundo de telco, pero tienen que estar familiarizados con el mundo de IT, con el mundo de la memoria, del disco duro, de los sistemas operativos. Entonces es un tema técnico que se tiene que desarrollar en la base de ingenieros que se tiene, ¿no? Y el otro son los proveedores, ¿no? El trabajar con proveedores tradicionales no tiene la agilidad que requiere o demanda la parte de virtualización y lo que el mercado está demandando, ¿no? El reto es poder convencer al proveedor tradicional de los equipos que tradicionalmente te proveía como una caja o como hardware hacia el mundo de virtualización, ¿no? Ese ha sido uno de los principales retos, pero en el camino nos hemos encontrado proveedores más pequeños que en esta evolución resultan disruptivos y que están siendo mucho más ágiles en el despliegue y en la liberación de funcionalidades de red porque no tienen que construir un hardware, ¿no? Entonces, sin duda esos han sido, creo, los retos principales para poder estar trabajando con el tema de virtualización. Muchas gracias. De nada.